Bueno, hola a todos. Espero se encuentren muy bien donde quiera que estén. El tema de hoy es muy importante y espero que prestemos mucha atención. Antes de empezar, vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que nos guíes, Señor, en este tema. Señor, te rogamos que nos hables a nuestras vidas, Señor, lo que quieras tú decirnos, Señor, y sé tú haciendo que nuestras palabras sean hablando conforme a tu palabra, Señor, que es preciosa y que es guía a nuestras vidas. Que nuestros oídos sean atentos no solo para escuchar, sino para obedecer lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos y te agradecemos por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy es el bautismo. Es un tema que tenemos que prestar mucha atención. El bautismo viene del griego batisein, que significa sumergir o hundir. Y lo vemos muy frecuentemente en la iglesia, pero a veces no sabemos de qué trata ni sabemos exactamente qué significado tan profundo es el que tiene. Y vamos a ir al pasaje de Colosenses, al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Dice Colosenses 2:12, con él, con Jesús, fuiste sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es el pasaje, el versículo principal, el cual más adelante otra vez vamos a retomar. Y ahí nos habla realmente de lo que significa el bautismo. En Cristo, recordemos, tenemos nosotros la plenitud, como habíamos dicho anteriormente, la nueva vida en Cristo. En Cristo tenemos vida porque Él es la vida, y tenemos la plenitud de la vida por lo mismo, porque Él es la vida. Y en Él nos sumergimos y somos bautizados en la nueva vida en Él. Como habíamos dicho, bautismo viene del griego batisein, que significa sumergir, y sumergirnos en Cristo Jesús, quien nos da la nueva vida. Y así que podemos decir que el bautismo, cuando hablamos del bautismo con agua, por ejemplo, es una representación simbólica de lo que Cristo ya hizo en nosotros, los creyentes. Bautismo con agua se refiere a eso, algo que el Señor ya hizo. Y lo que hacemos es mostrar a los demás porque Dios quiere que lo hagamos. Más adelante vamos a verlo un poquito más a profundidad. Recordemos, por la gracia del Señor, por su gracia, somos perdonados. No es por nuestras obras, no son nuestros méritos, no son lo que hayamos hecho, es lo que hizo ya el Señor. Por su gracia nos perdonó, nos redimió y nos resucitó con Él. Por gracia, y gracia es lo contrario a lo que merecíamos. Es decir, que Dios nos ha dado lo contrario a lo que merecíamos. Merecíamos la muerte, que nos dio Dios, vida. Merecíamos la condenación, pero Dios nos dio libertad. Merecíamos una morada ahí en el infierno, pero el Señor en cambio ha preparado una morada en los cielos. Es lo contrario, eso es gracia. Y la gracia es un regalo que Dios nos ha dado por su amor, por puro amor. Los antecedentes que vamos a ver, para ver un poco más lo que significa el bautismo, es el bautismo de Juan. Juan fue el primer hombre que el Señor llamó a bautizar con agua. Y Juan fue enviado por Dios, por eso se llama Juan el Bautista. Lo llamamos Juan el Bautista porque su función principal era bautizar con agua. En Juan capítulo 1, versículo 33 vemos ministerio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 33 dice: yo no lo conocía, dice Juan, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál es ese bautismo con el que bautizaba Juan? El que nos menciona Juan capítulo 1, versículo 33, ese bautismo con agua. Marcos 1:4 y Lucas 3:3 nos hablan de ese bautismo. Vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan, ¿qué bautismo era el bautismo con agua de Juan? Un bautismo de arrepentimiento.
para perdón de pecados. No era solamente sumergirse en el agua y ya, sino lo que representaba eso, arrepentimiento para perdón de pecados. Y no solamente eso, sino que Juan predicaba diciendo en Mateo 3, 1 al 12, vemos capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba refiriendo a Jesús. Recordemos, Juan era el que preparaba el camino del Señor. Y lo había predicho las Escrituras en Isaías capítulo 40, versículo 3. Cientos de años antes de que naciera Juan. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la tapa, en la estepa a nuestro Dios. Juan profetizó, lo vemos que profetizó que Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es Jesucristo? Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11 nos enseña: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y así sigue el pasaje. Y ahí podemos ver que Jesús, que es el amado Hijo, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, también vemos qué dice Juan acerca de Jesús. Juan 1, 29 al 34. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces acá podemos ver una vez más el ministerio de Juan, que era anunciar a Jesús, preparar el camino de Jesús por medio del bautismo con agua. También vemos que se refiere a Dios de tres maneras: como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, como nos lo enseña primera de Pedro 3, 18 al 22. También habla que Él es el Eterno porque dice que fue antes de mí. Y antes de Él, ¿quién fue? Dios, el Eterno. En Juan capítulo 1 vemos que Él es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. La tercera característica que habla ahí: Él es el Hijo de Dios, Dios mismo en forma hecho carne. Después del Señor morir y después de resucitar, Él anuncia a sus discípulos bautizarlos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es ese bautismo? En Hechos capítulo 1, versículo 4 vemos ese anunciamiento. Hechos 1, 4 dice: y estando juntos les ordenó a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ya en Hechos capítulo 2 vemos la promesa cumplida. ¿Y qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? Hay algo importante que aclarar. Ser bautizados con Espíritu Santo no significa hablar en lenguas. Ciertamente una manifestación en la primera iglesia de ese hablar en lenguas, lenguas que eran conocidas, lenguas que las personas eran de otros pueblos, pero fue algo al principio, en el primer siglo. Fue una manifestación inicial. Ya después no lo vemos más. El bautismo con el Espíritu Santo significa que fuimos sepultados con Jesucristo y que fuimos resucitados con Él por la fe en el poder de Dios. Como nos lo enseña, vamos otra vez a volver al pasaje que vimos en el primer momento, Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 23 dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombres, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y con Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vean, todos, no algunos, sino todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchando de vanidad por su propia mente carnal, pero no ungido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis, escuchemos atentamente, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, acá nos habla, hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es morir a una naturaleza pecaminosa en Cristo Jesús por la muerte de Él, que Él murió, y cuando murió Él venció a la muerte también, Él venció al pecado, y cuando resucitó mostró ahí el poder de Él en la vida, y la vida no puede morir. Y en Él fuimos resucitados también. Entonces ese bautismo nos habla tanto de ser de haber muerto con Él y de haber resucitado con Él. Es la esperanza también de la resurrección. También nos da esperanza de la resurrección. Nosotros fuimos despojados por gracias, escuchemos, por gracia, no por nuestras obras, por medio de la fe. Fuimos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa para participar de una naturaleza divina.
como nos lo enseña Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Podemos hablar también que el bautismo es como identificarse, es la identidad. En el bautismo tenemos identidad, en la muerte de Cristo. Estamos ahí en esa muerte, morimos, ahí Cristo murió, pero nosotros también al pecado. Cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos sepultados en esa cruz, fuimos muertos y luego sepultados, pero luego resucitados en un cuerpo nuevo, en una naturaleza nueva. Ahorita no tenemos un cuerpo nuevo, pero esperamos en la resurrección después de la muerte de este cuerpo. Esperamos la resurrección de un cuerpo nuevo. El bautismo también nos habla de esa esperanza, de que vamos a resucitar un cuerpo nuevo. Y nos habla de que ya tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza pecaminosa murió y ahora adquirimos una nueva naturaleza. Pero pues sabemos que hay una guerra en nuestro interior, porque aún hay un cuerpo muerto, una naturaleza muerta en nosotros, la cual a veces parece querer salir de esa tumba, y tenemos que matarla todos los días por medio de la oración y la lectura, no solamente de la palabra, sino obedecer la palabra y seguirlo. Todos los días tenemos que tomar esa cruz y seguir a Cristo. Bueno, esa es la lucha del cristiano. Ahora una pregunta: si Jesucristo ya me bautizó con el Espíritu Santo y Él ya lo hizo, si creí en Cristo Jesús, ¿por qué tengo que bautizarme con agua?, se preguntará alguien. Bueno, el bautismo con agua de Juan es diferente al bautismo con agua que nos referimos ahorita mismo, porque el bautismo con agua de Juan era el ministerio de Juan para abrir el camino del Señor, para preparar el camino del Señor. Ahora el bautismo con agua se hace como una representación de lo que ya se hizo. O sea, primero es el bautismo con el Espíritu Santo, luego el bautismo con agua. Aún así, para no confundirnos, realmente solamente hay un bautismo, porque un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces realmente lo que es el bautismo con agua realmente es una representación de lo que ya hizo el Señor en nosotros. Lo más importante aquí es reconocer a Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, creer en Él. El bautismo con agua es una ordenanza que nos hace el Señor ya cuando creímos en Él, ya cuando confiamos en Él, ya cuando el Señor nos dio una nueva vida. Él nos habla de un bautismo con agua como una representación de lo que el Señor ya hizo, porque Dios quiere que mostremos a los hombres que hemos muerto al pecado y que tenemos nueva vida en Él. Es necesario que lo mostremos. Es parecido, similar, podemos decirlo, a un matrimonio, digamos. La pareja se casa civilmente, firma los papeles, pero luego está la ceremonia. Es como la ceremonia, el bautismo con agua, donde ellos se muestran al público que ya son pareja, que ya se han casado, ya están juntos. Nosotros mostramos a los demás, a los hombres, y a la iglesia principalmente, que ahora somos parte de ellos, que ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos miembros los unos de los otros, y nuestra cabeza es Cristo, y nosotros somos la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Entonces es como esa representación. Vean, es interesante porque al ser sumergidos en el agua mostramos a los demás que hemos muerto al pecado, y cuando somos sacados del agua también es que recordamos, y la gente va a ver también, que fuimos despojados de una naturaleza muerta para vivir una nueva naturaleza, para vivir en Cristo y para Cristo. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, este pasaje nos enseña esa nueva vida en Cristo. Si ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, la evidencia no es el hablar en lenguas. La evidencia principal es nuestra vida, el fruto del Espíritu, que el Señor esté cambiando nuestra vida. Si no ha habido ningún cambio en tu vida desde que creíste en Cristo hasta el día de hoy, pues cuestiónate si realmente has nacido de nuevo, porque tiene que haber un cambio desde adentro, no en la conducta, el comportamiento, sino desde el corazón. Ese cambio solamente lo puede hacer el Señor. Y ese cambio es progresivo, por eso se llama santificación, es proceso. Y el proceso de cada uno es particular, es diferente. Por eso no podemos juzgar a nuestro hermano. Cada uno tiene unas batallas diferentes, unas luchas individuales. Más bien debemos alentarnos unos a otros en el amor de Dios, a permanecer firmes en la santidad, a permanecer firmes en el Señor. No tanto para ser vistos por los hombres, sino primeramente para agradar a Dios, desde nuestra mente. ¿Qué pensamientos estamos anidando? Pensamientos que honran el nombre de Dios, pensamientos que lo deshonran. Es eso lo que debemos preguntarnos todos los días y perseverar, así como hicieron los apóstoles, en la oración, en la lectura, en el estudio de la palabra, para aplicarlo y compartirlo también a los demás. Tenemos una tarea como iglesia, y es ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar. ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio? Muchas, miles, millones. Medio Oriente no es solo un país, son muchos países, de los cuales muchas y miles y millones de personas viven y nunca han escuchado el Evangelio. ¿Has orado por al menos una persona por un país de esos, de la ventana 1040, por ejemplo? Y nuestro país de pronto va a ser un país dentro de no muchos años donde va a ser prohibido compartir el Evangelio si seguimos así de dormidos y de fríos, no predicando. Es necesario predicar de Cristo, es el ministerio que Dios nos ha dado sobre esta tierra como iglesia, compartir de Cristo, no amontonar riquezas ni fortunas, sino predicar de Cristo. De pronto es algo que a muchas personas no les gusta oír, y más en nuestros contextos latinoamericanos, pero la verdad, y es mejor la verdad que la mentira, porque la verdad da libertad, la mentira solamente va a producir más esclavitud, y no queremos eso.
No queremos eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, y Hechos es un libro muy precioso, cada libro de la Biblia es muy precioso. Hechos es un libro histórico que nos habla precisamente de ese proceso en la iglesia del primer siglo, cómo iba creciendo en la palabra. Y Pedro estaba con esas ideas de que los judíos solamente podían ser salvos, todavía estaba confundido frente a eso. Pero luego el Señor le muestra claramente que el Evangelio no solamente fue entregado a los de Israel, sino a todas las naciones. Él lo comprende y vemos en Hechos capítulo 10, cuando la iglesia, en la primera personas que no son de Israel, que reciben ese bautismo también con agua. Y cuales Pedro predica. Hechos capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope, después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero,
pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme, del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez, en mayúscula, por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean, escuchen bien, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Qué hermoso pasaje. Y podemos ver muchas cosas que nos enriquecen en gran manera. Un pueblo naciones que eran desechadas, muchos judíos no podían ver a un gentil, porque para ellos era terrible, era lo peor. Pero el Señor le mostró a Pedro que Jesús había venido a morir por todos, que todas las naciones, de todo pueblo, de toda cultura, todo color de piel, no importa, puede recibir a Cristo Jesús. Y fue la predicación de la palabra, el testimonio que dio Pedro, lo que llevó a que este grupo de hombres de otra nación creyeran en Jesús. La predicación de la palabra, la exposición de la palabra, es lo que realmente lleva a las personas a creer en Jesús. Desde antes, desde el principio. No es ven y haz una oración y ya. Ni siquiera él dijo eso. Mientras predicaba, ¿qué pasó? Mientras predicaba, ellos recibieron al Espíritu Santo mientras predicaba. Así también pasó anteriormente en los capítulos anteriores, cuando Pedro predicaba, la gente escuchaba y se arrepentía por la predicación de la palabra. Por la predicación. Es el Señor que transforma vidas, no nosotros. No tenemos que usar métodos humanos. Tenemos que dejar eso atrás. Tenemos que, como iglesia, necesitamos
realmente limpiarnos, santificarnos y ir a su palabra para que hablemos conforme a lo que ella nos enseña, a los rudimientos. Por eso es tan importante este discipulado, para ser enseñados en su palabra y no caer en doctrinas extrañas y falsas. Lo que habló Pedro es que todos los que en Él, en Jesucristo creen, recibirán perdón de pecados por su nombre. Es creer en Él. Creer en Él es lo que nos va a dar perdón de nuestros pecados. Es que el pecado es lo peor que puede haber en el ser humano. Es la peor esclavitud, peor que cualquier otra. El pecado. Y el Señor vino a darnos libertad de eso. El Señor vino a darnos libertad de eso. Y da libertad a todo aquel que en Él cree. Y le da un bautismo. Vean que es interesante que después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con agua. Después, no antes. El bautismo con agua no es causa del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, no es causa. No nos bautizamos con agua para ser nuevos, no es que yo voy a bautizarme para nacer de nuevo, no, tengamos cuidado con eso porque pueden ser emociones. Entonces vemos que los demás están siendo bautizados y decimos, quiero bautizarme para recibir a Dios, no. Primero tienes que nacer de nuevo, con anterioridad tienes que creer en Cristo Jesús. Y ya que crees, el único requisito para ser bautizado con agua es haber creído en Jesucristo, es haber nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, entonces, ¿qué impide que seas bautizado con agua? A veces también nos ponemos a colocar como lección 1, lección 2, lección 3 y la gente se demora 3 o 4 años y luego es bautizada, ¿no? Vean que eso fue inmediato, también pasó con Esteban y el eunuco. Recibió el evangelio, lo aceptó, lo reconoció y inmediatamente fue bautizado con agua. Vamos a ir a Hechos 10:47 y recordar este pasaje. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Lo mismo que nosotros. Cuando prediquemos a otra persona, prediquemos su palabra, la palabra de Dios, para que ellos reciban el perdón de pecados por la fe en Cristo Jesús. Y luego el bautismo con agua, ¿por qué impedírselo? Es una señal de lo que el Señor ya hizo en sus vidas. Como iglesia, el Señor nos ha dado una misión, nos ha dado la gran comisión. Y termino leyendo Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, desde el 17. Cuando lo vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa es nuestra labor. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Al Dios que adoramos, un Dios grande, majestuoso, invencible, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, amoroso, justo y santo, perfecto. Al Dios verdadero y único sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Darle gracias a Dios por este tiempo, por el tiempo que estuviste escuchando. Compártelo, el video, no solamente eso, sino primeramente tú mismo recíbelo. Recibe estas palabras, las palabras del Señor. Como dice la palabra, examínalo a todo, retén lo bueno, examínalo bajo las palabras del Señor. Siempre, todo lo que escuches, examínalo conforme a la palabra. Filtrarlo todo conforme a la palabra de Dios. Y si quieres de pronto ver un poquito más el discipulado, no pudimos ahondar todo específicamente, solo a partes. Vamos a dejar el link para que también lo puedas descargar y lo puedas también hacer con otras personas, este discipulado. Y darle gracias a Dios también por tu vida. Si tienes igual una petición de oración, puedes ponerla abajo en los comentarios.
y vamos a estar orando también. Darle gracias a Dios también porque nos ha dado un día más de vida sobre esta tierra y no olvidar que todavía tenemos una misión acá sobre esta tierra. No nos enfriemos como iglesia. Tenemos un llamado y es llamado a compartir de su palabra. El de ir acá hasta lo último de la tierra. Tenemos ese llamado todos, no solamente algunos que llamamos misioneros y les decimos ustedes vayan y nosotros nos quedamos acá, ya. Todos somos misioneros realmente porque a todos el Señor nos dio esa misión de ir a compartir su palabra. En todo lugar donde estamos y donde vamos a estar. Y pensando en esos lugares que no han escuchado su palabra, también orar por aquellos. No dejemos a las personas que vayan y ya, y también a veces como iglesia los abandonamos. Tenemos que orar por ellos, que están en otros lugares, en otras culturas predicando de Cristo. En los lugares no alcanzados. ¿Cuántos países del mundo, una vez más, cuántos países no han escuchado? Hudson Taylor decía ahí, por las noches a veces ni siquiera podía dormir pensando en tantos millones de personas, millones de indios allá en la India, que morían por no conocer a Cristo. ¿Cuántos millones están muriendo hoy en países como Afganistán, por ejemplo, sin haber escuchado una vez a Cristo? Piensa en eso, a ver si realmente empezamos a tener conciencia y empezar a compartir, predicar de Cristo, no solamente en nuestros lugares, sino en los lugares que nunca han escuchado la palabra, en todo lugar, porque el Señor nos ha enseñado que el Evangelio es para todo el mundo. Todos, desde los niños hasta los ancianos, todos. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Perdóname porque aún en medio, Señor, de tantas imperfecciones que tengo, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces también ni siquiera sé cómo hablar. A veces ni siquiera, Señor, sé cómo andar, Señor. Muchas veces, Señor, he pecado no solamente por hacer lo malo, sino por no hacer lo que es bueno. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, como iglesia. Hemos estado muy enfriados. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a honrarte con nuestras vidas, con nuestros corazones. Sé tú guiándonos siempre a ti, Señor. Direccionándonos a ti, Señor. Que cada persona, en cada lugar del mundo, Señor, realmente escuche tu palabra, Señor. Que tú nos uses como iglesia, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, a nosotros imperfectos hombres, Señor. A nosotros que realmente nos falta tanto, por favor, úsanos, Señor, para tu honra y gloria. Guíanos, Señor, en tu voluntad, en ese camino de la santificación, a madurar en la fe, a crecer en ti, Señor. A crecer espiritualmente, Señor. Que nuestra mirada sea puesta en ti para correr con seguridad el camino que ya tú preparaste de antemano para nosotros. Guíanos y dirígenos como iglesia a nivel mundial, Señor. Te lo rogamos, para impactar a las naciones con tu palabra y con nuestro ejemplo, Señor. Te lo rogamos. Te agradecemos una vez más por permitirnos, Señor, ser parte de este tiempo de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor, y te damos la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús oramos, Dios Todopoderoso, Elohim, amén y amén. Entonces damos gracias a Dios y que Dios te bendiga.